He just was staring at me, and I couldn't see this. Maybe you can come help me. Sounds like they're getting closer to us. Lo que estás a punto de ver no es ficción. Son grabaciones reales captadas por exploradores que se adentraron en lugares remotos sin imaginar lo que encontrarían. Algunos buscaban tranquilidad, otros respuestas, pero todos terminaron enfrentando algo que los marcó para siempre. Prepárate, porque los últimos clips te dejarán completamente impactado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con las próximas actualizaciones. Aquí compartimos los casos más inquietantes que la cámara ha logrado capturar. No te pierdas ninguno. El canal de YouTube Strange Days Diaries sigue a Asa, una mujer que vive sola en una van y documenta su vida diaria viviendo a tiempo completo en una acogedora Chevy Astro de los años 90 llamada Spec. Sus videos son cálidos, personales y realistas, llenos de mañanas tranquilas, mandados, lugares pacíficos en la naturaleza y sesiones creativas de escritura en diario. Pero en este video, lo que ella pensó que sería un día relajante y productivo en solitario, rápidamente se convierte en algo mucho más inquietante. Después de llenar el tanque de gasolina y comprar algunos artículos esenciales, Asa se dirige a uno de sus lugares favoritos para acampar. Un mirador tranquilo junto al océano a lo largo de la costa de California que había usado antes sin problemas. Sus planes eran cocinar un desayuno abundante, relajarse al sol y dar un paseo pacífico para disfrutar de su único día libre completo de la semana. Pero poco después de llegar, algo llama su atención. all right, just made it. I love this place so much, but I like to keep it real on this channel, and I don't know what just happened, but basically I just pulled into this spot. I love it, and as I pull up to this spot, I pass by a McDonald's. It's like, I don't know, a mile away from this spot is a McDonald's, or like 2 miles. As I'm driving by the McDonald's, I like made eye contact with somebody who was pulling out of the McDonald's. I didn't mean to, but I guess I did, and I saw him just like make eye contact with me and zoom behind me and follow me, and he followed me all the way up here. And this spot, there's like it's like hard to describe. Maybe I can, oh yeah, you can kind of see it. Okay, so over there, it's like a dead end kind of thing, like with a gate, and that's where I go up there and I turn around there so that I can park here. That's what I do every single time, and nobody else does that. And I do that, and he even follows me up there and around, and right now I parked and I saw him pull up to spec, and then he just was staring at me and I wasn't making eye contact, and then he just zoomed off. So I don't know what that was all about. It's obviously super creepy and I hated every second of it, but whatever, he's gone, and maybe he knew me. I don't know, it's just so weird and creepy, but anyways, we're good. So yeah, oh my gosh, there's a really cute dog walking by. As I started cooking breakfast, I just kept thinking about the guy in the blue car and really hoping he wouldn't come back. So I just focused on making my delicious breakfast sandwich, and of course, I cracked my side window for some ventilation since I was using the stove in my... Un hombre en un auto azul había estado estacionado cerca de un drive-thru de comida rápida por el que ella pasó antes. La youtuber no pensó mucho en ello hasta que notó el mismo auto siguiéndola por el camino serpenteante hacia su lugar de van life. Cuando ella se estacionó en su lugar habitual, él también se estacionó. Asa es experimentada, cautelosa y muy consciente de cómo saber si una persona es de fiar o no. Y aunque el hombre no salió de su auto ni le habló, su comportamiento levantó señales de alarma. Se quedó en su vehículo por un tiempo incómodamente largo, estacionado en un lugar que proporcionaba una línea de vista directa a su van. Eventualmente se fue y ella trató de volver a su rutina. Abrió las ventanas para cocinar, limpió el interior y se preparó para disfrutar de un tiempo tranquilo a solas. Pero entonces, él regresó. Back. So something I noticed as I'm cooking is the creepy guy in the blue car is back. So that sucks. I hope that it's nothing and that I'm just being really sensitive, but I feel like it's something.
But this is the reality sometimes for me. And just people on the road, you're a lot more vulnerable, I guess. I don't know how else to put it, but I just get a bad vibe, man. And I was so looking forward to spending my day out here. And I think I still will. Like, I'm not gonna let this totally affect me, but I'm just gonna have to keep my wits about me, I think. And I also think I have to close my curtain now, which I didn't want to do because I like hanging out with, you know, windows, doors, curtains open, but he could be just like sitting there staring at me in his like rearview mirror for all I know. I don't know, but whatever. Also, I burned my egg. It's okay. We're gonna have a good day, nevertheless. I figure while I'm cleaning up, I can chat a little bit about being a girl on the road. I don't know. It's a whole thing. My most viewed video is my creepy experiences as a solo female van lifer, and I talk all about my creepy experiences on the road, and you may have actually found my channel through that video, so what's up? I was not expecting that video to be the one that got the most views, but here we are. There's some crazy stories in there, but all in all, I feel super safe on the road. I do travel alone. I don't feel in danger, except for very rarely. And that's because I take a lot of precautions, and I could get into like my precautions and all of that, but I mean, just to name a couple, like I am always on the move. I never post in real time where I am, stuff like that, and just other precautions in general. I have to take a lot more precautions than men on the road, in my opinion. I could be wrong, but I feel like that's the case. And it does suck sometimes, but it never limits me. Like, I never allow creepy people or men who follow me, which happens on the road or not. Like, I also, my home is San Francisco, and I've been followed so many times on the streets of San Francisco, streets of LA, Seattle, you know, and I feel like that's a reality for a lot of women, whether you're on the road or just literally walking to a grocery store. It doesn't matter. You just gotta always have your wits about you, and it's a sucky reality for us girls out there, whether you're on the road or not. I definitely am not freaked out by this weird random person who followed me up here. I do have a weird feeling about it. Hopefully I'm wrong, but I'm a big go with your gut kind of girl. And if I have a weird feeling, like a weird gut feeling, then I listen to it. And I definitely have a weird feeling about them. And there's no reason to come up here unless you're hiking, or there's a big paraglider club, I think, that comes out here. El mismo auto azul regresó y se estacionó en casi la misma posición otra vez, con vista completa a su van. Esta vez Asa lo observó más de cerca. No parecía estar perdido o esperando a alguien. No hizo ningún movimiento para salir de su vehículo. En cambio, permaneció quieto, a veces mirando hacia ella, a veces sosteniendo un teléfono o la mano hacia su dirección. El momento se extendió incómodamente. Cada vez que ella miraba a través de las persianas o cuidadosamente miraba afuera, él seguía ahí. Eventualmente, ella salió de su van para recuperar algo. En ese momento, el hombre se movió del asiento del pasajero al asiento del conductor y circuló en su dirección lentamente. Slowly. As soon as I started rifling through my bag of stickers, I noticed the guy in the blue car who I've been talking about this whole time get out and just stare at me. He walked around the car and all of that, and it totally unnerved me. And then before I know it, I see him just drive off. So I just watched that guy who I've been talking about this whole time in the blue car. I swear to God, he's been just sitting in, it turns out it was just one guy, not two guys. But like the whole time that I was making breakfast, doing my nails, all of that, I was like checking and just monitoring him and seeing what he was doing. And he never got out once. He always sat in the car and he always had his hand up. I swear to God, he had like, he was filming me or something. I'm not sure. It was so weird. I don't know. Who freaking knows? And I kept telling myself like, it's probably nothing. It's probably nothing. But again, the gut feeling. And anyways, the entire time I'm making breakfast, chilling in the van, he was in his car. And then right now, when I got out and went to the back to get my stickers, I came back and I've been sitting in the cab for like a couple minutes. And right after I filmed that clip of me saying like what I'm gonna do with the stickers and all of that, I shut my camera off and I looked up and I saw him like open his door, and he had been in the passenger seat, which I had seen already. That's why I thought there were two people, because I noticed somebody in the passenger seat like an hour ago. Anyways, I see him right now get out of the passenger seat and walk around his car to the driver's seat, and as he was walking around the car, he's just staring at me the entire time, staring at me. He gets in the driver's seat, turns the car on and drives away. And it's just so weird that like he tailgates me in here, follows me, gives me a heavy like crazy look as he's
following me, tailing me, drives by me, and I thought he goes away. Then, like, as I told you, he came back and he just sat in his car and he didn't leave until I got out, and like he saw me get out, because I had not gotten out of my van at all until right now when I got the stickers. And of course, now that he's seen me get out and like seen me outside of the van, that's when he leaves. And I'll be so curious to see if he comes back, but it's just so weird and unnerving, and I don't know. Anyways, these are just my honest thoughts. I wanted to share them. I feel better that he's left. I'll just keep an eye out and see if he comes back. But it's weird, right? I don't know. Please put in the comments below what you think, or if I'm just being crazy or being like too sensitive. I feel like I'm not being too sensitive because he wouldn't stop staring at me. I don't know. It's weird. It's weird. But let's get on to the stickers, huh? I definitely felt a sense of relief now that the guy in the car was gone, and now I could focus on redecorating my cute little cab and dash with cute little stickers. He gave. Él le dio una mirada extendida, silenciosa, deliberada antes de finalmente alejarse. No hubo confrontación directa, pero la intensidad de la situación radicaba en su ambigüedad. Asa no estaba en pánico, pero estaba alerta. La inquietud de saber que alguien había estado observando, estacionado por horas sin razón clara, en un lugar donde debería haberse sentido segura. Pero en lugar de obligarse a ignorarlo, tomó la decisión de cortar el día, a pesar de ser su único día libre completo y el clima siendo ideal. Confió en su instinto y decidió que pronto se mudaría a una nueva ubicación. El resto de su blog es tranquilo. Escribe en su diario, dibuja, hace un sobre personalizado para una amiga, pero la sombra del encuentro anterior perdura. Cuando vives solo en el camino, ese tipo de ambigüedad puede ser lo más mentalmente agotador de todo. Subido el 18 de mayo de 2025, esta siguiente entrada viene del canal de YouTube Love Sundays, presentado por una vanlifer británico en solitario que viaja por el Reino Unido en su camper van autoconstruida. El creador es conocido por su enfoque alegre pero práctico del campamento sigiloso, cocinar dentro de su van y explorar rincones menos conocidos del campo. Pero durante una estadía nocturna espontánea, las cosas pasaron de entretenidas a profundamente incómodas. El plan para pasar la noche era pasar el día haciendo paddleboard a lo largo del río, luego estacionarse cerca de un pub pintoresco llamado Pandora Inn, cocinar algo de comida en la van y disfrutar de una noche tranquila solo. Después de confirmar con el pub que podía dejar su van en el estacionamiento si regresaba por una bebida, el creador se dirigió al agua. Se filmó instalando la lata de paddleboard, disfrutando de los alrededores pacíficos del estuario. I've just got the paddleboard strapped in up there. And my sort of plan for this trip, because the last couple of weeks I've not really spent a great deal of time in the van, sort of enjoying it, is I figured I'd come down here, I'd go for a quick paddleboard out in the estuary there, and then I'm just gonna find somewhere to park up, cook dinner in the van, and just enjoy this space. I'm gonna have to step on this. Just drop it. That'll do. Now how am I gonna get down? Like this. Is this not working? Been learning from my mistakes, and I am putting on sun cream today. I got way too burnt on that boat last week. But the funny thing is, I actually put sun cream on last week, but just once in the morning, and that was it. Water shades. There we go. I am packing a few essentials in this dry bag, water being one of them. My phone, just in case I drift out to sea, and the van keys as well.
So I'm strapping the water to the outside just so that it doesn't leak onto everything that's inside. I mean, it's just my drone, but it's not waterproof, so. Right, let's get in the water. Oh, step. Más tarde ingresa a la van, hace la cena y comienza a acomodarse para la noche. Gonna use the grill one tonight. Stop for sneaking up. I am going to open this door a little bit. Stop me getting too hot. I'm going to take my jumper off. I've had a lot of suggestions about like mounting a, I don't know, some sort of fan up here just to sort of suck all of this out. Because as great as the roof hatch is, it doesn't actually extract any of this steam, which is annoying. I may have overcooked my steak. Yeah, never mind. It's crispy though. That's all that matters, right? So my non-alcoholic drink for this evening is Pepsi Max. And I'm gonna enjoy this steak sandwich with a little bit of mustard. Considering I overcooked the steak, really good. I made another one. I mean, it was good, it just didn't really touch the sides. Oh, that was delicious. I've just got to tidy up now. Right. The sun's not quite down, but it is getting dark. It's the kind of Es el tipo de contenido que sus espectadores esperan, relajado, acogedor y consciente de sí mismo. Pero cuando cae la oscuridad, las cosas toman un giro inesperado. They're actually flashing their lights like what doggers do. I gotta see this. It's literally way too dark out there for me to be sticking my camera out there with, well, the light of the screen on's just illuminating me too much, so all I can hear is doors shutting now. Oh, they've started their engine. I mean, it's all a little bit weird, isn't it? Oh, the other car's leaving now. Maybe they've spotted me out with the camera, so they're all off. I mean, like I said, as long as they don't keep me awake, it don't really matter, but... De repente, vehículos desconocidos comienzan a entrar al mismo estacionamiento aislado. Al principio parece tráfico nocturno aleatorio, pero luego los comportamientos se vuelven más deliberados. Faros parpadeando en patrones específicos, motores en ralentí y puertas de autos abriéndose y cerrándose sin que nadie se acerque a su van. Rápidamente se vuelve claro que esta ubicación no es solo pacífica y apartada, es un punto caliente conocido de dogging, encuentros sexuales en auto. En lugar de entrar en pánico, el creador mantiene su comportamiento habitual. No se va, pero reconoce lo extraña que se ha vuelto la situación. En un punto, un vehículo se estaciona cerca y parpadea sus luces repetidamente, comportamiento asociado con solicitar a otros en este tipo de ubicaciones.
Luego voces amortiguadas y portazos resuenan a través de la oscuridad. Él cierra las puertas y elige no interactuar. Mientras avanza la noche, algunos de los autos eventualmente se van, posiblemente después de ver la cámara o darse cuenta de que alguien estaba observando. Aunque no hay confrontación directa, el creador admite que la experiencia lo dejó inquieto. Este no era el tipo de interacción para la que se había inscrito al planear un campamento sigiloso casual. Pero a la mañana siguiente, el estacionamiento está calmado otra vez, pero él confirma que los rumores sobre la ubicación eran ciertos. El campamento sigiloso inadvertidamente se había convertido en un asiento de primera fila para algo que no tenía intención de presenciar. Se ríe con su encanto característico, pero el subtexto es claro. Esta noche fue mucho más de lo que esperaba. Si llegaste hasta aquí es porque no puedes dejar de mirar. Entonces, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para seguir disfrutando de más videos como este. Cada semana te traemos lo más extraño, inquietante y difícil de explicar. Mimi Gets Around es conocida por sus aventuradas aventuras de van life fuera de la red, usualmente llenas de humor y las alegrías tranquilas del viaje en solitario. Mimi, la creadora, a menudo encuentra encanto en las cosas mundanas, desde probar nuevas formas de cocinar sobre fuego hasta ver programas de televisión clásicos en su van, mientras hace boondocking en la naturaleza. Durante un viaje en solitario por los caminos forestales traseros cerca de Linkville Gorge, en Carolina del Norte, su día pacífico se volvió inesperadamente urgente cuando se convirtió en testigo de algo mucho más serio que las típicas peculiaridades de la vida de campamento. El vlog abre con Mimi haciendo lo que mejor sabe hacer, relajándose en el día lentamente. Estacionada en un campamento pintoresco, pero remoto y sin servicio celular, disfruta la libertad de poder quedarse exactamente donde está. Pero aunque el día comienza perezoso y sin eventos, hay una energía extraña alrededor del sitio. Menciona que su campamento es el primero al que llegas cuando doblas desde el camino forestal principal, una ubicación que ha invitado a más de unos pocos visitantes inesperados. Algunas personas entran, se detienen y por un momento se van sin explicación. Es suficiente para hacerla preguntarse qué exactamente están buscando. Más tarde sale a caminar por el camino forestal, uno que rápidamente comienza a sentirse demasiado remoto para la comodidad. Too remote for comfort. Just gonna get a few steps in. It did rain for a little while. Made for a wonderful lazy day. I'm gonna see if I can make it a little farther this time. All right. Let's go see. I don't know why I'm so freaked out. I feel like, what if it's a driveway or something? And I'm gonna keep going, but... Okay, so now I'm at the part where you can't see where you came from. And you can't see where you're going. Okay, so I've already walked about a quarter mile. Getting pretty deep in the forest with no signal. I'm gonna go around this bend, and if there's nothing, I'm gonna turn around. Those are my shoe prints. And they're pretty fresh. They're pretty fresh. I'm trying to be funny about it, but also I'm like a little bit like low key. Come on. Turn around. We're going back. Yeah. I definitely came back way quicker than I went down. No reason, I wasn't scared. It started getting real weird. Weird sounds. So, 360. All right, 180. 180. Oh, you're still there, thank God. Back at camp, she begins
De vuelta en el campamento, comienza a cocinar la cena y prepararse para la noche, cuando una mujer entra al claro y le grita pidiendo ayuda. Hey, How you doing? I'm a little lost and I'm hoping maybe you can kind of help me. Yeah, what's up? So my kid he's 20, Uh-huh. but he was hiking around the Linville Gorge and this is telling me to turn here and go obviously through that gated area, which doesn't look like a thing, Yeah, no. to get to his pen. He pinned me there. Okay, well I'm assuming you do a trail, right? Like a marked trail. Yeah, but he said he was like on the side of a road and he's throwing up and he's like, come get me. I just drove from Raleigh Oh, dang. in my work clothes. Oh my gosh, so you really are? Yeah, I was like, I'll be right there. Oh god, yeah, that's far. Okay. Do you have I guess he doesn't know anyone out this way that would have something. no, he traveled up here by himself. Oh. He thought he'd be all like crazy. Well, we've got quite the situation. Apparently, down that road that I was just walking down, about 2.5 miles, her son is very sick and needs her to come get him, but she can't get past the gate. And there's no other entrance way because I just hooked up my Starlink to see. There's no other way down there than through that gate, which is very locked. So she's calling 911 now to see if they can come. La mujer está visiblemente angustiada. Su hijo de 20 años, haciendo senderismo solo, la había llamado desde lo profundo del bosque, vomitando y deshidratado. Logró enviar un pin de GPS, pero ella no podía pasar por la puerta de servicio cerrada que llevaba al sistema de senderos. Había manejado 4 horas desde Raleigh, todavía en su ropa de trabajo, desesperada por llegar a él. Mimi inmediatamente interviene para ayudar. Invita a la madre a sentarse junto a su fogata y usa su conexión satelital Starlink para confirmar la ubicación. Pronto llegan los servicios de emergencia, primeros auxilios, EMS y personal forestal, todos coordinando una respuesta. La escena se vuelve activa con vehículos moviéndose dentro y fuera del campamento y radios resonando a través de los árboles. Eventualmente localizan al chico a unas 3 millas por el camino de servicio, débil pero vivo. Afortunadamente, uno de los socorristas tenía una llave de la puerta y en lugar de esperar una evacuación en camilla, el equipo permite a la madre manejar dentro y recuperar a su hijo ella misma. Él rechaza una visita al hospital, eligiendo en cambio ir a casa y recuperarse en paz. Lo que se suponía que sería un día perezoso en el bosque se convirtió en una operación de rescate de alto riesgo y, sin embargo, el resultado fue de alivio. Como siempre, déjenme saber qué pensaron de este encuentro. El 18 de abril de 2022, el canal This is Life, que sigue a Matt, un campista en solitario que explora los caminos traseros y los bordes de la naturaleza de Columbia Británica en un Land Rover LR2. En este video, lo que comienza como una noche relajada junto al río cerca del río Fraser, rápidamente se convierte en una de las experiencias más angustiantes que había tenido detrás del volante. Después de jugar un partido de básquetbol con amigos, Matt se dirige a Harrison Hot Springs y eventualmente encuentra un lugar tranquilo a lo largo del río para pescar y acampar. In Harrison Hot Springs. I'm going to throw out the rod a little bit and see what nature provides. In the wintertime, I remember just sat inside. I like the swing of things. It could be fun. It doesn't look very deep. Oh, okay. Hello. I think I'd break the line. Yeet. I got a fish. What? I got a fish. Oh, I think he let go, man.
Dude, I had a fish. I had a fish. No fish today, but that's okay. There's always next time. Your boy's hungry, we're gonna go cook some. El youtuber instala su campamento en un ensanche de grava al borde del bosque, a un tiro de piedra del agua. Como siempre, su Land Rover está equipado para pasar desapercibido. Cortinas opacas, cama improvisada y una estufa jet boil para cenar una rápida pasta carbonara. Al principio todo está tranquilo, en silencio y con belleza, pero justo cuando comienza a instalarse y prepararse para dormir, la noche es interrumpida por algo inesperado. Shooting guns is a little sketchy. Sketchy. Blasted 4 or 5 every time. It's gone on like 7 or 8 times. We're relatively close. Oof. Go to bed. Oh God. And your doors don't lock? Well, I like to close my windows. Okay. I think we're gonna be good. I got an axe with me. Oh. Did you guys hear that? At first it's distant. Matt lo reconoce en cámara, pero lo minimiza. Al fin y al cabo, en zonas rurales a veces hay ruidos fuertes, quizás alguien practicando tiro o un agricultor limpiando plagas, pero luego sucede otra vez. It almost sounds like they're getting closer to us. I'm actually a little worried. I'm a little scared right now. It's really loud. Now I hear really fast driving. Okay, I'm gonna get in my car. That is way too sketchy. Sounds like there's a car that just flew across the bridge, gun in it, with an exhaust of some sort. Whoa, my heart's beating. That's freaky. Whoa. I haven't even been able to set up my bed yet. Gunshots keep going off. I feel too sketched out to sleep. There's like cars. 4 o 5 disparos a la vez, espaciados y cada vez más fuertes. El patrón se vuelve imposible de ignorar. La tensión crece con cada descarga. Ya no son sonidos aislados, se sienten cercanos. Instintivamente, Matt pasa a modo autoprotección. Revisa las puertas, agarra un hacha cercana y se prepara para lo peor. Un vehículo ruge sobre el puente, chirrían los neumáticos y enseguida hay otra ráfaga de disparos. No ha tenido tiempo ni de montar su cama. Se apresura a quitarse los zapatos, ajustar los asientos y cubrir las ventanas del Land Rover, narrando su desasosiego en tiempo real. Su voz, usualmente relajada y animada, baja al confidencial. Él dice abiertamente que está asustado y no es difícil entender las razones. Sin señal, sin respaldo y de paso encerrado en su vehículo mientras los tiros retumban a su alrededor. Esto no es un susto paranormal preparado ni una dramatización editada. Esto es miedo real del mundo real desarrollándose momento a momento mientras graba. Finalmente, tras lo que parece una eternidad, los sonidos se desvanecen. Matt se atreve a quedarse, con la esperanza de que lo peor ya pasó. Se mete en la cama, cierra las puertas por última vez y se queda quieto bajo sus mantas aislantes. A la mañana siguiente, el video salta a un amanecer calmado y despejado sobre el río Fraser. Matt vuelve a salir a pescar como si nada hubiera pasado, pero el peso de la noche persiste. ¿Fueron disparos al azar? ¿Alguien estaba cazando animales o algo peor? ¿El coche a toda velocidad estaba relacionado? No hay respuestas, solo preguntas. El 17 de mayo de 2025, este encuentro proviene del canal Luko Story, una serie indonesia de campamentos en solitario conocida por poner a prueba los nervios en algunos de los sitios más embrujados del país. En este episodio, el creador regresa por segunda vez a una cabaña remota en el bosque,
con la intención de revivir y documentar la intensa actividad paranormal que experimentó en una visita anterior. Sin embargo, lo que capta esta vez es aún más inquietante y lo deja visiblemente conmocionado. Durante la noche, el campista prepara la cena mientras la oscuridad se cierne sobre el bosque. Cocina un plato tradicional de arroz liwit acompañado de papaya salteada, comentando lo pacífico que se siente el lugar. La pequeña cabaña, situada en lo profundo del bosque y lejos de cualquier aldea cercana, es conocida entre los lugareños como una zona espiritualmente cargada. Es el tipo de lugar donde se susurran avistamientos de kuntilanak, fantasmas del folclore indonesio, a menudo representados como mujeres pálidas vestidas de blanco. Aunque son comunes en las leyendas, rara vez se captan en video. Pero el campista no ha venido solo a cocinar, también ha traído otro tipo de ofrenda, teri, una pasta fermentada de camarones con un olor muy fuerte. Se cree que al quemarla se atraen espíritus o se provoca una reacción por parte de entidades sobrenaturales, y eso es exactamente lo que él espera lograr. A medida que avanza la noche, enciende el teri sobre una llama abierta. El humo pronto llena el pequeño claro. Momentos después de que el aroma comienza a asentarse, el ambiente cambia. If you're still watching, comment the hidden word nightmare. Jadi pas ini lagi makan ya, tiba-tiba ada suara, tapi nggak tahu ya suaranya dari mana. Without warning, Sin previo aviso, empieza a oír sonidos extraños. Primero un crujido leve, luego susurros provenientes de debajo de la cabaña. Toma su linterna y baja con cautela. No hay nada. Regresa al piso superior, solo para oír nuevos ruidos provenientes de arriba. La voz se detiene en cuanto se mueve, pero vuelve cuando se queda quieto. Comienza a recitar oraciones en voz baja para tranquilizarse. La cámara sigue grabando, capturando sus reacciones en tiempo real. Esto no es el miedo exagerado de alguien jugando con los espectadores. Es la incomodidad visible de un hombre que sabe perfectamente de lo que este lugar es capaz. Conforme avanza la noche, sigue monitoreando el área con 2 cámaras fijas. Intenta dormir, pero se despierta en varias ocasiones sobresaltado por lo que parecen ser pasos rodeando la cabaña. En un momento escucha rasguños en las paredes y murmullos de tono bajo. No está claro si alguna forma física se manifiesta, pero la presencia permanece constante, opresiva e imposible de ignorar. A la mañana siguiente está completamente exhausto y visiblemente afectado. El video cierra con un susurro de agradecimiento a los espectadores por su apoyo y una confesión sincera. Lo que vivió no fue solo un momento espeluznante en el bosque, fue una respuesta directa a su invitación, provocada por una tradición que tiene peso en esta cultura. Lo que hace que esta historia sea especialmente poderosa es su atmósfera. No hay sustos cinematográficos ni efectos montados,
solo anticipación ritual y un descenso lento y aterrador hacia lo desconocido. La leyenda del Kuntilanak no es solo folclore, es un miedo vivo en lugares como este. Y para quienes se atreven a desafiarlo, a veces basta con una sola noche y una sola ofrenda. Con este último encuentro, llega el final de otro episodio. 5 grabaciones, 5 encuentros, todos distintos, pero con algo en común. Ninguno de estos exploradores volvió siendo el mismo. Desde disparos en la oscuridad hasta susurros en los árboles, pasando por entidades que desafían la lógica y objetos que se mueven por sí solos. Estas experiencias nos recuerdan que la realidad a veces puede ser mucho más aterradora que cualquier película. Y lo más perturbador es que muchas veces los lugares más tranquilos esconden los secretos más oscuros. Entonces, ¿tú te atreverías a pasar una noche solo en alguno de estos sitios? Respóndelo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Y ya lo sabes, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos encuentros documentados por la cámara, porque el misterio continúa.